Bueno, perfecto. ¿Empiezo? Bueno, Nau está, ¿no? ¿cómo? Sí, sí. Nau Nosotros está. sí. Ah, bien, pues. Bueno, perfecto. Nosotros somos el grupo 12 y hoy vamos a hablar sobre la gestión del alcance, la planificación de la gestión del alcance, la planificación de la gestión de la calidad y la recopilación de requisitos. Yo soy Julieta Rivero y voy a comenzar hablando sobre el primer subproceso de la gestión del alcance, que es la planificación de la misma. Para esto primero, ahí está. Para esto primero voy a definir qué es el alcance en términos de proyecto y podemos dar dos definiciones, alcance de producto y alcance de proyecto. El alcance de producto se refiere a las características y a la funcionalidad que deberá tener nuestro producto, servicio o resultado, mientras que el alcance de proyecto consiste en definir los procesos y el trabajo necesario para que ese producto tenga esa funcionalidad y esas características requeridas. El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con relación al plan de dirección de proyecto y el grado de cumplimiento del alcance del producto se mide con relación a los requisitos. Bueno, entonces podemos definir la gestión del alcance que se enfoca principalmente en definir y controlar lo que se incluye y lo que no en el proyecto. Qué vamos a poner y qué no. Debemos darle al cliente lo que nos pide, ni más ni menos. Una inadecuada definición del alcance nos puede traer serios problemas en el proyecto, incluso hacerlo fracasar, ya que agregar más trabajo, por decirlo de alguna manera, nos implica más tiempo y a la vez más presupuesto del que podemos haber propuesto en un primer momento. Entonces, es muy importante planificar la gestión del alcance. Para esto creamos un plan de gestión del alcance que será una de nuestras principales salidas. Pero bueno, empezamos con qué necesitamos. Analizar la información contenida en nuestras entradas. Juan Pasa, si querés. ¿Otra más? Sí, sí. Ahí está. ¿Qué necesitamos para empezar? Necesitamos el acta de constitución del proyecto, que nos proporciona el contexto, una descripción de alto nivel de lo que será el proyecto y las características que tendrá nuestro producto. El plan para la dirección del proyecto, que hasta el momento tendrá poco nivel de detalle, pero podríamos ya encontrar el ciclo de vida del proyecto, los procesos y herramientas que utilizaremos y cómo se realizará la gestión de la configuración. Otra de nuestras entradas son los activos de los procesos de la organización, que incluyen políticas y procedimientos y una base de conocimientos previa que de otras lecciones ya aprendidas. Por último, nuestra última entrada son los factores ambientales relevantes a la empresa, como pueden ser la cultura de la organización, la infraestructura, la administración del personal y las condiciones de mercado. Ahí está. Bueno, ¿qué herramientas utilizamos para este proceso? El juicio de expertos y las reuniones. Juicio de expertos se refiere a los aportes que nos pueden dar partes conocedoras o experimentadas, que son los individuos o grupos que pueden estar capacitados por ya haber participado de algún proyecto similar anterior o porque tenga información sobre la industria y el área de aplicación. Después las reuniones son en las que se desarrollará el plan de gestión del alcance y en estas podemos encontrar desde el director, los y, de ser necesario, los stakeholders. Bueno, finalmente obtenemos dos salidas que son el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de requisitos. El plan de gestión del alcance es un componente del plan de dirección del proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. Esta es una entrada fundamental para el resto de los procesos que siguen en la gestión del alcance y ayuda a reducir el riesgo de deformación del mismo. En este documento vamos a encontrar procedimientos para preparar el enunciado del alcance, crear y aprobar la estructura de división del trabajo, establecer cómo se mantendrá la misma, realizar la verificación del alcance, especificar cómo se aceptarán los entregables del proyecto y procesar y aprobar los cambios relativos al enunciado del alcance. Voy a hacer una salvedad ahora explicando qué es la estructura de división del trabajo por arriba, porque pertenece a otro proceso,
pero podemos decir que es una descomposición jerárquica del trabajo en entregables. Estos a su vez se dividen en paquetes de trabajo a realizar y es una técnica para organizar y dividir el trabajo básicamente. En nuestro documento se incluirá una estructura de una forma de alto nivel, digamos, con gráficos o una lista estructurada, pero todo será detallado de planeación. Bueno, por último tenemos la segunda salida, que es el plan de gestión de requisitos, que describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. Los componentes que se incluyen pueden ser la planificación, el monitoreo, cómo se iniciarán los cambios del producto, cómo se analizará el impacto, cómo se reportará y cómo se priorizará los requisitos. Bueno, finalmente acá tenemos el gráfico del diagrama de flujo de datos en el que, bueno, podemos ver cómo están las entradas en el proceso de planificar y cómo se dan las actividades que se obtienen las dos salidas. Bueno, voy a dar la planificación de gestión del alcance de calidad. Siguiente. Bueno, en un principio hay que definir qué es la calidad. La calidad, según la norma ISO 9000, es el grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos de un cierto proyecto, producto o servicio. Esto quiere decir que el producto o servicio debe cumplir la capacidad de funcionar satisfactoriamente y ser adecuado para su propósito. No hay una definición formal de qué se tiene que cumplir o qué es en sí la calidad, qué es lo que da, sino que esto es una definición que da el equipo que lleva a cabo el proyecto y también el cliente que lo recibe. Para llegar a un cierto nivel de calidad se debe planificar correctamente. Esto se obtiene a través de este proceso de gestión de calidad, en el cual se identifican los requisitos y estándares y la argumentación para demostrar la calidad. Siguiente. Bueno, como todo proceso tiene entrada, un procedimiento que se lleva a través de técnicas y herramientas y una salida. Siguiente. Bueno, las entradas. Como primera entrada está el plan de dirección del proyecto. Este nos da la línea base del alcance, la cual nos da la definición de criterios de aceptación y desglose del trabajo. También nos da una línea base del cronograma y la línea base de los costos, ya que llegar a un cierto nivel de calidad cuesta dinero y también cierto tiempo. Luego está el registro de interesados, en los cuales dice a quién impacta esta calidad. El registro de riesgos, el cual da las amenazas que impactan a la calidad. La documentación de los requerimientos, la cual nos dice qué debe cumplir el proyecto. También están los factores ambientales de la empresa, los cuales son reglas y estándares del área de aplicación. Estos son el área de aplicación en el cual se va a dar el servicio o producto. Por ejemplo, para proyectos relacionados con la salud, se tienen que tener en cuenta que los márgenes de errores tienen que ser muy chicos para que sea un producto de calidad, ya que un error puede costar una vida humana, por ejemplo. Y por último, están los activos de los procesos de la organización, los cuales son políticas y procedimientos de calidad de la organización misma, o sea, qué estándares están dentro de su empresa para saber que un producto es de calidad. Siguiente, luego están las técnicas y herramientas. Acá en un principio está el análisis de costo-beneficio. Esto nos ayuda a comparar el costo de la calidad y el beneficio que trae esta, si vale la pena o no. Luego están los costos de la calidad, que incluyen los costos durante el ciclo de vida de todo el proyecto. Estos se pueden dividir en dos, los de conformidad, y a su vez esto se divide en prevenir el incumplimiento. Por ejemplo, un costo asociado a esto es la capacitación para prevenir errores durante el desarrollo, por ejemplo. Luego está la evaluación de la conformidad. En este caso, por ejemplo, está la inspección que se puede llevar a cabo durante todo el proyecto. Y la segunda clasificación grande es la de falla, la cual están las fallas internas, que por ejemplo
cuál es el costo asociado a reparar un error de desarrollo que se encuentra en la etapa de desarrollo del proyecto. Y luego están las fallas externas, que ya un fallo se encuentra en producción. Esto siempre tiene asociado costos de multas, por ejemplo. Luego está lo que se conocen como las 7 herramientas básicas de calidad. Son herramientas que nos ayudan a visualizar o a encontrar puntos de calidad. Dentro de estas están, por ejemplo, el diagrama de causa-efecto, diagramas de flujo, checklist, lista de Pareto, histogramas, lista de control y diagramas de dispersión. Luego están los estudios comparativos, en el cual se compara con los otros proyectos. Estos pueden ser tanto proyectos internos como externos. Esto nos asegura de repetir procesos que sabemos que ya dan un cierto grado de calidad. Luego está el diseño de experimentos. Esto solo se planean pruebas para ver qué variables pueden afectar al proyecto en un futuro, como por ejemplo diferentes pruebas con bases de datos, a ver si cumplen mejor con los objetivos. Vuelvo a destacar que en esta etapa solamente se planea esto. Luego está el muestreo estadístico, en el cual se planea cómo se va a inspeccionar la población de interés. Por ejemplo, cuándo se va a entregar una demo para que prueben, o un formulario para dar preguntas de si es conveniente este proyecto o no, qué mejorarían. En esta etapa se planea la frecuencia y el tamaño que tienen que obtener estas. En herramientas adicionales hay una gran variedad, por ejemplo, brainstorming, que es que el equipo se reúne y tiene ideas para qué debe cubrir este plan, o herramientas de gestión y calidad. Por último, están las reuniones, en la cual cualquier persona relacionada con el proyecto y la calidad se reúne para hacer este plan. Bueno, por último están las salidas, la cual nos da el plan de calidad, que es lo que estamos buscando justamente, que nos dice cómo implementar la calidad en la organización y cómo se cumplen los requisitos de calidad del proyecto. Esto también nos ayuda a tener un enfoque más claro sobre la puesta en valor del proyecto, posibles reducciones de costo y el cronograma que se debe llegar para cumplir estas metas. También se obtiene un plan de mejoras de proceso, que detalla los pasos para analizar los procesos de dirección y desarrollo del proyecto, siempre buscando mejorar. Las métricas de calidad, que describen de manera específica un atributo y cómo se mide. Esto debe ser de forma real y debe tener impacto y se puede deber corregir, como por ejemplo la frecuencia de fallos. Lista de control de calidad. Estos son como un checklist, digamos, de pasos que se deben cumplir o cosas que no se deben olvidar para llegar a un cierto grado de calidad. Y por último está la actualización de documentos de proyecto. Estos son documentos que se estuvieron trabajando y con una revisión en todo el procedimiento se pueden encontrar mejoras, por ejemplo, la matriz de asignación de responsabilidades o los costos. Buenas, bueno, yo soy Ariel Orrino. Voy a hablarles un poquito sobre lo que es recopilar requisitos, algo que ya venimos viendo hace un tiempo en toda la carrera. Bueno, ¿qué significa recopilar requisitos? Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Es una parte esencial para la vida del proyecto, ya que de esto depende el éxito. Además, el beneficio de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto y el alcance del producto. Me gustaría hacer una salvedad, pasar a la siguiente, Juanpi. No es lo mismo requisito y requerimiento. El requisito es una condición necesaria sobre el contenido, la forma o la funcionalidad de un producto o un servicio, mientras que un requerimiento es una característica que se desea que posea un sistema o un software, ¿sí? Bueno, el éxito de todo proyecto depende directamente de lo que es la participación de los interesados en el descubrimiento y la descomposición de lo que son sus necesidades y los en requisitos, ¿sí? O sea, tenemos una lista de necesidades, estas se descomponen en requisitos, y bueno, y además del cuidado que tenga el analista al determinar, documentar y gestionar estos requisitos. Y por esto, como había spoileado un poquito la semana pasada, una buena comunicación entre los interesados y el analista termina siendo fundamental para llegar a un buen puerto en esta etapa. También pasa que muchas veces el cliente no tiene muy claro lo que necesita,
y este es un problema habitual que debe resolverse antes de seguir adelante, ya que cualquier ambigüedad puede ser un riesgo a la hora de comenzar un proyecto. Y quiero volver a remarcar acá la importancia de lo que es recopilar requisitos, ya que estos influyen totalmente en lo que es la planificación del cronograma, en el costo, en lo que es la calidad y en muchas ocasiones hasta en las adquisiciones que se hagan para desarrollarlo. Los requisitos incluyen condiciones o capacidades que el proyecto debe cumplir o que deben estar presentes para satisfacer un acuerdo o una especificación dada. Estos deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en lo que es la línea base del alcance y medirlos una vez que se inicia el proyecto. Estos comienzan como requisitos de alto nivel, muy generales, y se van convirtiendo gradualmente en más detallados conforme se va conociendo más al cliente y a sus necesidades. Podemos clasificar a los requisitos en 6 grandes grupos, los cuales son los requisitos de negocio, que son los que describen las necesidades de alto nivel de la organización en su conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por las que se ha emprendido un proyecto. Luego tenemos los requisitos de los interesados, que nos describen las necesidades de un interesado o de un grupo de ellos. Tenemos los requisitos del proyecto, que describen las acciones, procesos y otras condiciones que el proyecto debe cumplir. También están los requisitos de calidad, que recogen las condiciones o criterios necesarios para validar el éxito de un entregable o del cumplimiento de otros requisitos del proyecto. Están los requisitos de transición, que son los que describen las capacidades temporales, como la conversión de datos y los requisitos de capacitación, que son necesarios para pasar del estado actual de un cómo es a un estado futuro, que sería un cómo será. Y por último tenemos los requisitos de las soluciones, los cuales describen las prestaciones, funcionalidades y características del producto. Y estos a su vez se agrupan en 2 categorías que ya todos conocemos, que son los requisitos funcionales y los no funcionales. Voy a hablar de esos dos muy por arriba. Los requisitos funcionales son los que nos dicen lo que el sistema debe hacer y en muchos casos también nos dicen lo que el sistema no debe hacer. Este tipo de requisitos nos dicen los servicios que debe brindar el sistema y la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en determinadas situaciones. Básicamente es el qué debe hacer. Ejemplos de esto son: el cliente debe poder ver precios de los productos, el cliente podrá comprar online lo que necesite, etc. Después tenemos los no funcionales, que son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. Estos incluyen restricciones de tiempo, seguridad, velocidad y estándares. Los requerimientos no funcionales generalmente se aplican al sistema en su totalidad y se tienen en cuenta al momento de desarrollar características o servicios individuales. Ejemplos de no funcionales son que tendrá que tener un soporte 24/7, que deberá tener una alta disponibilidad, que la interfaz gráfica debe ser amigable, etc. Pasá, Juanpi, si querés. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el plan de gestión de requisitos, que es el que documenta la manera en la que se realizarán, documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. Esto significa que tenemos un documento, el cual nos va a guiar a través del proceso de recopilación de requisitos, lo que incluye desde la identificación hasta el monitoreo. Porque a pesar de que se trate de un proceso que está dentro de la planificación, es muy importante tener todo bien monitoreado. Bueno, acá estamos viendo lo que es el cuadro que nos muestra las entradas, las técnicas y técnicas y herramientas y las salidas de este proceso. Yo me voy a enfocar un poco en hablar sobre lo que son las entradas y las salidas, y después Juanpi les va a hablar de las distintas técnicas y herramientas. Bueno, en lo que son las entradas, sabemos que el desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información que tenemos en 5 documentos fundamentales, los cuales son el plan de administración de los interesados, que se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de estos, con el fin de evaluar y también adaptarse al nivel de participación de ellos en las actividades relacionadas con los requisitos. Tenemos el plan de gestión del alcance, el cual define el modo en que los equipos del proyecto determinarán el tipo de requisitos que es necesario recopilar. Tenemos el plan de gestión de requisitos, que definirá los procesos que se van a utilizar para definir y documentar las necesidades de los interesados a lo largo del proceso de recopilación de requisitos. Luego tenemos el acta de constitución del proyecto, que se utiliza para proporcionar la descripción de alto nivel del producto o servicio, y esto se hace con el fin de establecer requisitos un poco más detallados.
Y por último, el registro de interesados, que se utilizará para identificar a los interesados que son capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. Además, también captura los requisitos fundamentales y las principales expectativas que los interesados puedan tener en relación con el proyecto. Luego tenemos lo que son las salidas. Las salidas de este proceso son la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad. En lo que es la documentación de requisitos, esta nos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto. Antes de ser incorporada a lo que es la línea base, tenemos que tener en cuenta que no sean ambiguos, que deben ser medibles, comprobables, trazables, completos, coherentes y aceptables. Y por eso es que se dice que los requisitos deben ser SMART. SMART de lo que es la traducción en inglés, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, basados en tiempo, que basados en tiempo significa que se puedan lograr en un determinado tiempo. Lo que son los componentes de la documentación de requisitos incluyen, pero no se limitan a lo que son los requisitos del negocio, a los requisitos de los interesados, a los requisitos de las soluciones, requisitos de proyecto, y no mucho más. Por último tenemos lo que es la matriz de trazabilidad de requisitos. Esta matriz es un cuadro que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que satisfacen a cada uno de ellos. La implementación de esta matriz nos va a ayudar a asegurar que cada requisito dé un valor agregado al negocio, y esto lo hace vinculándolos con objetivos, tanto del negocio como del proyecto. Esta matriz nos da un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo que nos va a contribuir en asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la documentación de requisitos. Y por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados con el alcance del producto. Este cuadro está compuesto básicamente por un identificador único, o un ID, una descripción textual del requisito, alguna posible restricción, criterios de aceptación, se pueden incorporar también el fundamento del por qué se incorporó, quién será el responsable, cuál es su prioridad, cuál es su versión, cuál es el estado actual, que puede ser aprobado, cancelado, completado, y la fecha del estado registrado. No sé si se llega a ver bien en el cuadrito más o menos cómo está completo, pero es un cuadrito bastante interesante como para tener todo bien trazado, digamos. Y ahora Juanpi les va a hablar sobre lo que son las técnicas y herramientas para recopilar requisitos. Hola, mi nombre es Juan Pablo y como dijo Ariel, voy a hablar de un poco de las técnicas de recopilación de requisitos. Y bueno, estas técnicas tienen la finalidad de mejorar la manera en la cual se establecen los requisitos para crear soluciones informáticas, ya que es posible concretar lo que el cliente en realidad necesita y lo que el desarrollador tiene la capacidad de hacer. Algunas de estas técnicas son las entrevistas, que es una manera formal o informal de obtener información de los interesados a través de un diálogo directo con ellos. Suelen ser reuniones normalmente de 2 personas, en la que se plantean una serie de preguntas para obtener las correspondientes respuestas en el contexto de un determinado dominio de problemas. Las entrevistas se deben planificar y se debe determinar su preparación, su formato y su duración. Cuando hablamos de preparación, hablamos de que se debe enfocar en aquellos aspectos que están solamente en la mente del entrevistado y no son accesibles por otros medios como la observación o el análisis de documentos. Cuando hablamos de formato, hablamos de dónde se recomienda utilizar preguntas abiertas, ya que los entrevistados pueden elaborar y dar detalles más allá de simplemente responder sí o no. También se debe entrevistar al personal adecuado. La mayoría de los analistas adoptan un enfoque top-down, que esto significa que se comienza a entrevistar a directivos para que brinden un panorama general de hacia dónde deberían ir las cosas, y terminan por hablar con los empleados que aportan detalles importantes de la operación. Otra de las técnicas son los grupos focales, que los grupos de opinión reúnen a interesados y expertos en la materia, previamente seleccionados, a fin de conocer sus expectativas y aptitudes con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto. En esta técnica, un moderador capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para ser más conversacional que una entrevista individual. Este moderador deberá estar atento a las diferencias en las opiniones, a los debates, a las dinámicas que surjan o al tipo de actividad en la que se envuelva el grupo, ya que esto después va a servir para formar consenso, desarrollar una explicación o evaluar prioridades.
Otra de las técnicas son los talleres facilitados, que reúnen interesados clave con perspectivas diferentes, y son talleres para definir los requisitos multidisciplinarios del producto. Y en estos talleres se definen funcionalidades compartidas entre varias áreas y buscan el consenso entre los interesados. Estos talleres también necesitan de una planeación, una estructura y un propósito, y los participantes deben tener ideas claras acerca de los temas, los asistentes, el tiempo que durará el taller y los resultados del mismo. Otra de las técnicas son las grupales de creatividad, que existen diversas actividades realizadas en grupo que ayudan a identificar los requisitos del proyecto y o del producto. Estas son 5 técnicas, que son la tormenta de ideas o el brainstorming, la técnica de grupos nominales, la técnica Delphi, los mapas mentales y o conceptuales, y el diagrama de afinidad. Ahora voy a desarrollar una por una. El brainstorming es una técnica creativa grupal cuyo objetivo es la generación de nuevas ideas relacionadas con los requisitos del proyecto y del producto en un ambiente relajado. De acuerdo con esta técnica, la interacción entre los distintos integrantes del grupo potencia la creatividad y se generan ideas que trabajando individualmente no se conseguirían. De esta forma, gracias al trabajo en grupo, las ideas de los usuarios se retroalimentan con las de otros integrantes del grupo. Se utiliza esta técnica más que nada cuando existe la necesidad de mejorar la creatividad de los equipos de trabajo, de generar un número extenso de ideas, de buscar nuevas oportunidades para solucionar problemas existentes o de mejorar algún proceso de la empresa, para desarrollar la creatividad o discutir conceptos nuevos. Para realizar un brainstorming correctamente existen 4 reglas, que son suspender el juicio. Esto significa que durante el proceso de generación de ideas no hay que realizar ninguna valoración o crítica sobre estas. También se debe pensar libremente, que esto significa que las ideas más prácticas muchas veces nacen de otras ideas, que en la mayoría son inviables. Por esto es muy importante que para una sesión de brainstorming los usuarios piensen libremente. Otra de las reglas es que la cantidad es importante, ya que se busca generar una gran cantidad de ideas para luego escoger la mejor de todas. Y también, la última regla es el efecto multiplicador, que los participantes no solo contribuyen con sus pensamientos, sino que también pueden sugerir mejoras o combinar las ideas que tienen los demás. La técnica de grupo nominal es un proceso en el cual los participantes escriben en una hoja una lista de ideas que se les ocurra. Después de esto, se escriben todas las ideas en un pizarrón y, si se puede, se agrupan por alguna similitud que tengan. Luego, cada participante asigna una prioridad, eso lo plantea cada grupo, si es de 0 a 10 o el valor que ellos quieran, a cada idea y se prioriza de acuerdo al voto de los participantes. Esta técnica tiene ventajas, como por ejemplo promover el consenso, también asegura el establecimiento de conclusiones, alcanzando resultados concretos y permitiendo la proliferación de un buen número de ideas que son formuladas de forma sintética. Además, todos los componentes del grupo participan, garantizando que el éxito de las ideas no depende solamente de la posición dominante de algunos participantes. Y bueno, otra técnica es el mapa conceptual mental, que es una técnica en la cual las ideas surgen durante las sesiones de tormentas de ideas o brainstorming individuales y se consolidan en un esquema único para reflejar los puntos en común y las diferencias de entendimiento y de generar nuevas ideas. También están los diagramas de afinidad, que permite clasificar un gran número de ideas en grupos para su posterior revisión y análisis. Este diagrama es utilizado más que nada para analizar una gran cantidad de datos que fueron obtenidos previamente de un brainstorming, también cuando existe un problema complejo que se pretenda tocar de manera directa o exista algún tema en el que se quiera trabajar y sea complejo. Más que nada, este diagrama fue creado para agrupar elementos que están relacionados entre sí. También tenemos el método Delphi, que consiste en una técnica de obtención de información, que está basada en la consulta de expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo consultado. Estos expertos son sometidos a una serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo, que, partiendo de una exploración abierta tras las asociadas devoluciones, producen una opinión que representa al grupo. Tiene unas ciertas ventajas utilizar el método Delphi, como por ejemplo, que es posible al captar la diversidad de opiniones, las cuales son entregadas de forma anónima y confidencial, que el consenso logrado presenta alto grado de confiabilidad, que permite el involucramiento de los expertos con el problema, y que permite que se relacionen de forma
anónima con otros expertos. También evita el protagonismo de unos más expertos sobre otros, garantizando igual participación. Y finalmente permite encontrar la formación de un criterio con un alto nivel de objetividad. Otra de las técnicas son las grupales de toma de decisiones, que esto es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas se pueden utilizar para generar, clasificar, asignar prioridades a los requisitos del producto. Y hay múltiples métodos para lograr una decisión de grado. Por ejemplo, la unanimidad, que es una decisión a la que se llega cuando todos están de acuerdo en seguir una única línea de acción. Está la mayoría, que es una decisión a la que se llega con el apoyo de más del 50% de los miembros de un grupo. Está la pluralidad, que es una decisión a la que se llega cuando el conjunto de personas más numeroso del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría. Y este método por lo general se usa cuando el número de opciones propuestas es superior a 2. Y por último está la dictadura, que este método es cuando una persona toma la decisión en un grupo. Otra de las técnicas son los cuestionarios e encuestas, que son un conjunto de preguntas escritas diseñadas para recoger información rápidamente de un gran número de encuestados. El uso de cuestionarios e encuestas permite a los analistas reunir información proveniente de un grupo grande y variado de personas. Son adecuados generalmente cuando se requiere una respuesta rápida, cuando los encuestados están dispersos geográficamente, o cuando es conveniente realizar análisis estadísticos. El empleo de formatos estandarizados para estas preguntas puede proporcionar datos más confiables que otras técnicas. Y por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a respuestas más honestas. Pero hay un inconveniente con esto, y es que la respuesta puede ser limitada, ya que es posible que no tenga mucha importancia para el encuestado que tenga que llenar el cuestionario. Entonces, para realizar este tipo de técnicas es recomendable que se consiga el apoyo de la alta dirección para solicitar a las personas que contesten el cuestionario. Otra técnica son las observaciones, que por medio de esta técnica se obtiene información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades. Este método permite observar la forma en que se llevan a cabo los procesos, que como sabemos, y en muchos casos, son una cosa en papel y otra muy diferente en la práctica, y por otro, verificar que realmente se sigan todos los pasos especificados. Las observaciones son útiles particularmente para procesos detallados, cuando las personas que usan el producto tienen dificultades o se muestran un poco dispuestas para articular los requisitos. Otra técnica son los prototipos, que suelen consistir en versiones reducidas, demos o conjuntos de pantallas que no son totalmente operativas aún de la aplicación pedida. Es una herramienta importante cuando se tienen que licitar requerimientos confusos o complicados de interpretar, donde generalmente existe una gran cantidad de incertidumbre, o donde existe también la necesidad de obtener una retroalimentación de los stakeholders. Esta es una técnica particularmente útil cuando el área de aplicación no está muy bien definida, cuando el costo de rechazo de la aplicación por los usuarios es muy alto, o cuando es necesario evaluar previamente el impacto del sistema en los usuarios y en la organización. Además de permitir a los usuarios mejorar las especificaciones de requerimientos, los prototipos tienen otras ventajas, como por ejemplo, demuestran las funciones del sistema, se identifican las discrepancias entre los desarrolladores y los usuarios. También, durante el desarrollo del prototipo, el personal de desarrollo de software puede darse cuenta que los requerimientos son inconsistentes y o están incompletos. Aunque sea limitado, se dispone rápidamente de un sistema que funciona y demuestra la factibilidad y usabilidad de la aplicación a administrar. Y por último, el prototipo se utiliza como base para escribir la especificación para la producción. En general, esta técnica permite solventar objeciones como el tipo no sé exactamente lo que quiero, pero lo voy a saber cuando lo vea. Y la construcción de prototipos incrementa los costos en las etapas iniciales de un proyecto, pero bueno, esto después se recupera en etapas posteriores gracias al mejor entendimiento de los requisitos por parte de los desarrolladores. Otra técnica son los estudios comparativos o el benchmarking, que es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas que son líderes, para posteriormente compararlos con los de la propia empresa y realizar mejoras e implementarlos. Esta técnica no se trata de copiar lo que está haciendo la competencia, sino que se trata de aprender lo que están haciendo para implementarlo
en la empresa nuestra añadiéndole mejoras. Si nosotros tomamos como referencia a los que se destacan en el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias y métodos y técnicas, después vamos a poder mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa para conseguir un alto nivel de competitividad. Otra técnica son los diagramas de contexto, que es un ejemplo de modelo de alcance. Los diagramas de contexto representan visualmente el alcance del producto al mostrar un sistema de negocio y sus interacciones con las personas y con otros sistemas. Un ejemplo de estos diagramas es UML, y bueno, sirven para representar los límites del sistema, y es decir, que nos permite distinguir lo que es el sistema y su entorno. Y además ayuda a definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema. Y por último, la última técnica es el análisis de documentos, que se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la documentación existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. Bueno, se puede analizar una amplia variedad de documentos que podrían ayudar a obtener requisitos relevantes. Y en los documentos podemos encontrar tanto la historia de la entidad, el estado económico, financiero, las principales inversiones, etc. Y con esto terminamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy bueno, chicos, muy completo. Con esa cara de dudas, preguntas, amenazante, no creo que nadie se anime. Está puesta a propósito, profe. Para intimidar. Lo primero que pensé. Muy bueno, chicos. Muchas gracias. Bueno, una pregunta, el resto, un comentario. Antes que nada, ahí entró Luis Donaire. No lo tengo registrado. No sé quién es. Si está con otro nick, por compartir la computadora. Le pregunté por chat por privado, pero no tuve respuesta. Muy buenos los memes. Sí. Luis Donaire, no sé quién sos. Y todo lo que dijimos es confidencial. Exacto. Bueno, Dejo de compartir, Sergio. no sabe, no responde. Se fue Luis Donaire. De esto ya avanzaron algo sobre su proyecto, la parte de la captura de requerimientos. Tenemos una idea, más o menos, más que nada porque es un proyecto propio. Sí. Tenemos una idea de lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. De hecho, los dejamos plasmados en el acta de constitución como requerimientos de alto nivel. Así que algo avanzamos. No todavía quizás en los detalles, pero en lo que es alto nivel sí. Está bien. Seguramente necesitemos un prototipo para ver tema pantallas y la navegación de la aplicación. Está bien. Sí, hacer una idea de ustedes, bueno, el resto por ahí si no está al tanto, los chicos están haciendo con un proyecto un comparador de precios. Por ahí, al ser una idea propia, más que una idea de un cliente, como que los requerimientos los tienen que ir formando ellos. Y por ahí una de las técnicas que mencionaron, casualmente se adapta a eso, que es la del prototipo, ¿no? Cuando ustedes mismos ahí pusieron que había mucha incertidumbre, muchas dudas, por ahí esa opción podría andar bien. El resto de los grupos ya empezó a hacer algo sobre la actividad del alcance, usaron alguna de estas técnicas mencionadas. Nosotros lo pusimos sobre el ciclo de vida, tuvimos en cuenta el alcance, lo mismo que el riesgo, pero no, todavía no usamos ninguna técnica mencionada. Además, por ahí tendríamos que utilizarla. También nos recomendaron para ADR, cuando tengamos la integración con ADR.
Está bien. Sí, igualmente esta área de conocimiento al alcance la vamos a finalizar el lunes que viene con el grupo 4, los dos procesos que faltan, definir el alcance y crear la estructura de desglose de trabajo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, se ve que se entendió bien. Nadie tiene preguntas. O no se entendió nada. Eso es lo que pienso yo cuando me dejan hablando solo y nadie se pregunta. Pero bueno. No, sí, se entendió. Estuvo bien. Esa parte se entendió bien. Bien. Bueno, les comparto. Bueno, de vuelta les voy a repetir. Muy bien, chicos, estuvieron. Muchas gracias. Les comparto esta imagen que es la que vamos a usar siempre a lo largo de toda la cursada para saber dónde estamos parados. Los chicos hablaron de plan de gestión del alcance y recopilar requisitos. No sé qué dice el chat. Gracias. De nadie. Y esto en el capítulo 5, gestión del alcance, y del capítulo 8 hablaron de planificar la gestión de la calidad. Son códigos, no se pregunta en la presentación oral. Y dice, hay códigos, es cierto. Es cierto. Pero bueno, a veces está bueno, si uno tiene un amigo en otro grupo, pueden arreglar de que les haga una pregunta, como para darle pie a ustedes si podrían ampliar algún tema. Eso puede también estar bueno. Bueno, recuerden, a ver, al compartir la pantalla, vieron el chat, no lo tengo abierto, me aparece titilando un cartelito. Tengo que darlo bien. Planificar la gestión de la calidad, noten que es un solo proceso en la planificación. Lo pusimos pegado con el alcance, pero en realidad, más que pegado con el proceso 5.1, planificar la gestión del alcance, es un proceso que involucra o está estrechamente ligado con todos los procesos de la planificación del alcance, es decir, con estos 4, ¿no? Planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance y crear la estructura de desglose de trabajo. Porque tiene que ver con el grado de calidad que el cliente quiere, el producto que nosotros le tengamos que hacer, pero también va a estar estrechamente ligado con todas las pruebas que yo voy a tener que hacer una vez que haga ese producto, o cada parte de ese producto, cada fase, cada módulo. Con nuestra profesión está muy ligado con lo que sería el plan de pruebas. Yo una vez que termino de capturar todos los requerimientos, hago un plan de pruebas, el plan de testing, pero no tengo nada hecho de desarrollo, pero lo hago ahora. A medida que voy avanzando con el desarrollo, voy usando esas pruebas para verificar si ese módulo funciona bien, ¿no? El plan de pruebas por módulo, el plan de pruebas integral, etc. Por eso lo pusimos ahí, porque está ligado con el alcance. Lo mismo va a pasar. Alcance en ejecución no hay nada, no hay ningún proceso, pero sí hay un proceso de gestionar la calidad durante la ejecución. Acá voy comprobando de que realmente lo que se está haciendo es lo que me pidió el cliente, con esas funcionalidades, ese grado de calidad, etc. Levantó la mano Ariel. Sí, Ariel. No, quería aportar un poquito en lo que decía Sergio, Sí. Que lo que es la calidad está también muy ligado, como decías vos, a lo que es la recopilación de requisitos, porque si el cliente no se da a entender del todo bien, el analista no termina de entenderlo y se determina un determinado requisito, y después, cuando se hace una prueba, ese requisito no es, o esa funcionalidad no es lo que el usuario quería, la calidad del producto para el usuario va a ser baja. Ahí es como está ligado. Exacto, exacto, muy bien. Y en monitoreo y control, controlar la calidad
es el proceso previo a validar el alcance. El controlar calidad es cuando ya, por ejemplo, un módulo está terminado del todo, ahí controlo la calidad, ahí, por ejemplo, hago todo el plan de pruebas que planifiqué. Lo hago dentro de la empresa ejecutora. Y cuando se lo llevo al cliente, cuando el cliente lo puede empezar a usar, el cliente hace lo que sería el validar el alcance. Que él tranquilamente puede hacer eso mismo, ejecutar el plan de pruebas sobre ese módulo, el plan de pruebas integral. No recuerdo si lo mencionaron acá, porque el PMI lo menciona en los 3 procesos de alcance. Bueno, recuerden que el 5.1, siempre los .1 son tips de cómo encarar esa área de conocimiento. Hoy se habló del 5.2, recopilar requisitos, pero en el libro del PMU, tanto en ese proceso como en el 5.3, definir alcance, y el 5.4, crear la ADT, en los 3 se mencionan los criterios de aceptación por cada requisito o requerimiento, o después por cada módulo cuando se detalle, o en la ADT por cada fase, cada módulo, cada submódulo, se puede poner los criterios de aceptación, que sería cómo el cliente me va a aceptar esa parte de ese proyecto, ese módulo, cumpliendo tales cosas. Es decir, no solamente que cumpla el requerimiento o los requerimientos que va a tener ese módulo, sino algún otro criterio de aceptación. Eso lo mencionamos en la matriz de trazabilidad. Ah, exacto. Que dentro de la materia de trazabilidad están los criterios de aceptación por cada uno de los requisitos. Perfecto, exacto. Eso después, en la práctica, en el trabajo práctico, ahí son 4 templates. El registro de los requisitos o requerimientos, la materia de trazabilidad, la definición del alcance y la EDT. Ahí, como por ahí en algunos tienen bloques similares, por ahí no hace falta que repitan todo. Entonces, no sé si en la plantilla de definición del alcance hay un bloque que les dice volver a mencionar los requerimientos, como ya lo tienen en otro documento, ponen directamente el link, está en el tal documento. La matriz de trazabilidad, como tiene agregados de columnas con más atributos, como grado de complejidad, prioridad, etcétera, entre otros, por ahí la pueden simplificar con el registro de requerimientos. Entonces, agregan esa matriz de los requerimientos y le agregan las columnas. Me quedé también con lo que mencionaron, que es cierto que requisitos no es lo mismo que requerimientos, y si bien después también se va a hablar en los procesos que siguen, sobre todo en definir alcance, en definir alcance también ahí donde se detalla todo lo que se va a hacer, pero también se deja aclarado lo que no se va a hacer, ¿no es cierto? Si hay alguna restricción, si se identificó algún supuesto, bueno, todo eso va a quedar ahí, que lo vamos a ver el jueves que viene. También lo mencionaron, y va una pregunta para el resto de los chicos, no para los 4 que estuvieron hablando, a ver si el resto estuvieron atentos. ¿Cuántos alcances tiene un proyecto? A ver. Uno. Uno dice 1. ¿Alguien más? Claro, por ahí me tendría que haber ampliado un poco más en la pregunta, pero sí, son 2 alcances. Uno es el alcance del producto y otro es el alcance del proyecto. El alcance del producto es, por ejemplo, si todos ustedes van a hacer un desarrollo, serían, digamos, todas las funcionalidades que va a tener ese desarrollo de software, todo, desde el primer módulo hasta el último. Y por encima de todo eso, esos serían, digamos, los requerimientos, el alcance del producto sería una parte del proyecto, pero por encima de todo eso está todo el alcance del proyecto. ¿Qué cosas ustedes van a necesitar hacer a lo largo de todo el proyecto para obtener ese producto? Van a estar las reuniones con el cliente, las reuniones con los miembros del equipo, confeccionar el cronograma, confeccionar el presupuesto,
identificar y analizar riesgos. Son cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo en sí, pero sí son necesarios para llegar a buen puerto y para hacer ese producto. Siempre van a ser dos alcances. Eso después, cuando veamos la EDT, dividir todo mi proyecto, todo lo que se va a hacer en partes, ahí es aconsejable tener como EDT una o dos EDT. Eso va a criterio y gusto de cada uno, pero ahí tendría que tener tareas para hacer del producto, por ejemplo, el módulo de inscripción a cursada, módulo de inscripción a finales, y tareas para hacer con el proyecto, terminar el cronograma, hacer el presupuesto. Entonces uno puede tener por un lado una ADT solamente del producto, en otro lado una ADT de solo actividades del proyecto, pero por ahí pierden la relación. Bueno, esto del proyecto, ¿en qué parte del producto es? Entonces lo ideal por ahí sería tener una sola con actividades mezcladas, ¿no? Para saber bien qué corresponde hacer de una para tal parte del producto. Lo mismo la actividad que sigue, la del cronograma, lo mismo. En el cronograma van a poner todas las actividades mezcladas, por ahí van a tener codificar tal pantalla y la actividad que sigue es, no sé, informe de avance para el cliente. Entonces están haciendo una actividad para el producto, otra actividad para el proyecto. Pues bueno, de todo lo importante que hablaron, o sea, todo es importante, pero por ahí las técnicas de cómo recopilar requisitos o requerimientos las explicaron muy bien, una por una. Recuerden que requisito sería un deseo, una necesidad que tiene el cliente, y requisito es prácticamente algo que se debe cumplir con lo que me pide el cliente. Uno por ahí, por costumbre, habla de requisitos, o acá en el PMI que mencionan en todos lados requisitos, pero bueno, puede ser una u otra. Algo ya estuvimos hablando, recuerdo en otras clases muy por arriba, pero recuerden que la técnica más común es ir a un área de una empresa para relevar los requerimientos. Entonces, por ahí la técnica más común es la de la entrevista, como bien mencionaron los chicos. Ahí puedo ir tranquilamente con un cuaderno, un lápiz, o pido permiso con el celular si puedo grabar la charla para después pasarlo en limpio. Pero mientras estoy en el lugar puedo usar otras dos técnicas, que una es la observación, que bien mencionaron también los chicos, observar cómo trabajan, si las PC que tienen están conectadas en red, si la cantidad de PC que hay, si todos los usuarios tienen una PC, y el análisis de documentos. Ahí puede ser que mientras me esté haciendo la entrevista, el usuario me muestre por ahí algunos documentos que necesita. No sé, si vamos al departamento de alumnos, puede ser que me muestre, mira, los alumnos solicitan muy seguido este analítico, y me muestra cómo es el documento, certificado de alumno regular, certificado de título en trámite, etcétera. Todos los listados que sacan ellos. Entonces me sirve también para recabar información sobre eso. Esas tres prácticamente van de la mano y se hacen siempre in situ, en el lugar donde está el cliente. Recuerden que también les comenté que siempre es importante, una vez que se van de ese lugar, ustedes anotaron en un cuaderno, pasarlo en limpio, en un formato de minuta, ¿no? Que figure la fecha, de qué hora a qué hora se reunieron, qué personas del lado del cliente, qué personas del lado de ustedes, y todo lo que anotaron de ese día, todo lo que anotaron, observaron, documentos que vieron, todo. Ese documento va a tener un formato borrador, se lo envían a esos usuarios, ellos le peguen una mirada, y ahí se darán cuenta si se olvidaron algo, si ustedes anotaron algo mal, etc. ¿Se acuerdan cuando hablamos el jueves pasado de la comunicación? Que podía haber un problema en la comunicación. Entonces, por ahí el cliente me quiso explicar algo, no sabía cómo explicármelo, según él me lo tiró así nomás, yo lo entendí de otra manera, y cuando lo plasmé en el documento, nada que ver con lo que él me quiso explicar. Entonces, con ese borrador se hace un ida y vuelta, inclusive puede ampliar más información, agregar algún documento, etc. Una vez que se cierra esa minuta, se tiene que firmar por duplicado.
que quede una constancia para ustedes y otra constancia para el usuario. De última puede ser por triplicado, y ustedes tener ese triplicado para después cuando entreguen toda la documentación del alcance. Entonces ya lo entregarían con un original firmado por ambas partes. También en ese lugar ustedes están identificando interesados nuevos, porque quizás ustedes por ahí coordinaron con el director de esa área para hacer la entrevista, y cuando se encuentran en el lugar, se encuentran que hay 10 personas trabajando. Bueno, ustedes ahí tienen que identificar a 9 interesados más. Y en forma que no se den cuenta, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan haciendo las visitas, las entrevistas, si esas personas realmente están interesados en el proyecto, van a estar a favor, van a estar en contra, les lo mismo, si alguno tiene alguna influencia, interés, poder, etcétera, todo lo que vimos en el registro de los interesados. Otra técnica que mencionaron son las encuestas y los cuestionarios, que esa, como bien dijeron los chicos, también es importante para cuando el grupo de interesados es muy numeroso. En vez de entrevistar uno por uno, lo hago de esa forma. Entonces, de vuelta al ejemplo de la facultad del sistema alumnos, hago una encuesta cuestionario para los alumnos, un formulario Google, por ejemplo, bueno, tendrá algunas preguntas con opciones, otras para que ingrese texto, etcétera. Y lo mismo puede ser algo similar para los profesores, ¿no? Entonces, de esa manera, recopilo las necesidades de esos usuarios. Bueno, mencionaron un montón más, por ahí para no repetir todo, pero destacar unas que las vamos a ver seguido, sobre todo tanto en cronograma como en costos y en riesgos. Son las técnicas grupales, porque como en todo proyecto lo importante es trabajar en grupo, entonces siempre el líder de proyecto se va a sostener con los miembros del equipo, él se tiene que apoyar en los miembros del equipo, si no se apoya ahí va a estar solo. Y cuanto más converse con los miembros del equipo, no es solamente darles tareas, sino también apoyarse en ellos, consultar, tener reuniones, charlas, etcétera. Cuanto más se apoye, mejor. Y ahí el PMI las detalla en ese proceso, pero bueno, después, como les digo, lo vamos a ver en tiempos y en costos y en otra más. Pero las más conocidas son la tormenta de ideas, que eso era cuando todos, por ahí hay confianza entre todos, entonces todos pueden opinar a viva voz. El método Delphi, que era cuando ustedes por ahí detectaban a alguien introvertido o un miembro del equipo nuevo, pueden hacer esa técnica, que lo hacen en forma anónima a través de un papel, o la de grupo nominal, que sería darle cierta cantidad de puntos a cada uno y bueno, sobre ideas, poder asignar esos puntos a la o las ideas que les interesen. Les vuelvo a repetir, el PMI las menciona acá, pero también se ve mucho cuando veamos la parte de estimación de tiempos y estimación de costos, también son más técnicas. Entonces ahí, si hay confianza entre los miembros del equipo, el líder del proyecto va a decir, bueno, tenemos que estimar tal funcionalidad, hay que hacer tal y tal cosa, hay que ingresar tales datos, tanta caja de texto, tanta lista de selección. Una vez que se acepta, validar tales y tales campos, y se guardarán estos campos en tal tabla, esto en tal otra, explicar toda la funcionalidad, y atrás de eso irá la pregunta, bueno, ¿qué tiempo calculan ustedes que se puede llegar a hacer esto? Entonces, bueno, si hay confianza entre todos los miembros del equipo, si ya se conocen de hace tiempo, la tormenta de ideas es la más rápida, porque empiezan a viva voz a decir 1 día, 2 días, 3 días. Bueno, estarán ustedes preguntar, sobre todo si hay varias opiniones, a los extremos, ¿no? ¿Por qué vos me decís tan poco tiempo? Y al otro vos, ¿por qué me decís tanto tiempo? ¿No? Y ahí se escucharán las opiniones. Si no hay confianza, si hay gente introvertida, si hay miembros del equipo nuevo, bueno, usarán la técnica del... Acá, en esta parte del proyecto, en recopilar los requisitos, que se use una tormenta de ideas o las otras, es en aquellos casos donde hay incertidumbre, o más que nada, es medio raro que los usuarios no sepan bien qué es lo que quieren, sobre todo si es un sistema
administrativo. Puede ser el caso de por un proyecto de investigación, que ahí sí puede ser que el alcance no está bien definido, o no se sabe bien a dónde se quiere llegar. Entonces ahí esa técnica sirve. O bien si es una idea propia, o un proyecto interno de la organización, ahí es bien recibida porque prácticamente no hay usuarios. Es decir, usuarios van a ser toda la organización, pero por ahí el grupo de desarrollo que va a tener que hacer eso son básicamente los que van a tener que determinar un poco las ideas. Entonces ahí sí está bueno usar esa técnica, tormenta de ideas, o método Delphi, o grupo nominal. Está bueno también lo que mencionaron, los requerimientos del tipo SMART. No sé por qué siempre hay confusiones, lo veo no solamente en proyectos, sino también en otras materias y hasta inclusive en presentaciones de la APS, de la práctica supervisada. También nos ha pasado acá, cuando ustedes entregaron la propuesta. Recuerden que específico, medible, alcanzable, relevante, perdón, y atemporal, que se haga en un determinado tiempo, estaban hablando prácticamente de los objetivos específicos. Van a ser, prácticamente van a ser requerimientos. O sea, decimos lo que se va a contar con un módulo de inscripción a cursadas que permita que los alumnos anoten a las cursadas en sus respectivas carreras. Bueno, es específico, es medible porque es alcanzable, se puede hacer, relevante, en un determinado tiempo, después del alcance se hará la estimación de tiempo para hacerlo. Pero si ustedes ponen, y queremos que el sistema sea más eficiente, que el sistema sea más veloz, eso no es específico, o sea, necesito más información. ¿Eficiente contra quién o en qué? Más rápido contra qué. Ahora, si ustedes ya tendría que poner más detalle, no sé, si ponen que las consultas no demoren más de 3 segundos, bueno, ahí ya están poniendo algo que se puede medir. Entonces, tengan cuidado, si bien ustedes ya armaron la propuesta, pero cuando detallen después los requerimientos funcionales, que sean de ese estilo, ¿no es cierto? Que sea algo específico. Si no es específico, puede llegar a ser un requerimiento no funcional, pero ahí también tienen que poner el detalle de cómo después se puede medir cuando se implemente ese requerimiento. Bueno, básicamente esos fueron los puntos que anoté como para ampliar un poco lo que dijeron los chicos. No sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario o alguna pregunta. Nada. Parece que no. No. Profe, yo tengo una consulta. Cuando estuvimos viendo el tema de esta siguiente entrega, cuando vemos el tema de los requerimientos funcionales y no funcionales, vimos en algunos modelos que también como que distingue a los requerimientos no funcionales de los requerimientos de calidad. ¿Eso lo podemos adaptar a nuestro, o sea, como a nosotros nos parezca, o tiene que estar discriminados cuáles son los requerimientos no funcionales y cuáles los de calidad? Buena pregunta. Conviene que esté separado. Si el cliente te pide algo que cumpla alguna determinada calidad, debería estar especificado. Por ahí en la parte de desarrollo no es tan notorio